Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel y este es un segmento que nosotros grabamos en representación de la clase del lunes, que en realidad fue la fecha de el parcial para quien está cursando la materia este cuatrimestre, ¿sí? Entonces, estuvimos en parcial y nosotros consideramos, como siempre, que es una muy buena oportunidad de aprendizaje. Entonces, este sería un pequeñito segmento, capaz haciendo alguna descripción un poco por encima de qué es lo que se podía hacer en cada ejercicio, y de alguna manera, o que ustedes ya, teniendo la experiencia reciente del parcial, puedan ver un poco cómo se resolvían los ejercicios, por lo menos antes de que nosotros terminemos de corregir los exámenes y devolvamos la nota. ¿Sí? Entonces, como siempre decimos, hay cosas que nosotros queremos lograr. Ojalá hayamos lograr, primero que nada, haberle transmitido los conocimientos de la mejor manera para que les pueda ir de lo mejor, ¿sí? Que la redacción del parcial haya sido de lo mejor. Si no, nos pueden comentar qué cosas podemos mejorar y que el nivel de los ejercicios haya sido acorde a lo que se mostró en la materia y lo que se espera de los conocimientos, ¿sí? Entonces, de nuestro lado nos pareció un parcial justo, ni muy fácil ni muy difícil. Eh, y bueno, como todo, puede haber alguna mejora de redacción. Yo en un momento me di cuenta, capaz, acá dice mínima, acá, obtenga el mínimo de meeting set, y capaz esta palabrita mínimo podía no estar, para que sea un poquito más claro, pero son cosas que siempre buscamos mejorar y esperemos que ustedes nos ayuden transmitiéndonos también de la mejor manera qué cosas podemos ir mejorando. Bien. Dicho eso, vamos a ir con los ejercicios, 5 ejercicios, como siempre. Dinámica entra siempre, reducciones entra siempre, el reducciones era el 1, el de dinámica era el 5, y en definitiva, todos los ejercicios decían cuál era el tema que se estaba evaluando en ese caso. En el 2 se evaluaba greedy, en el 3 se evaluaba programación lineal, y en el 4 se evaluaba backtracking. Es algo que se mencionó durante el parcial de por sí. Bien, entonces, empezando por una descripción del dominating set, se daba el problema del dominating set y su versión de problema de decisión, que son cosas que de por sí hemos visto en clase, pero igual se les provee tanto el dominating set como en el problema 1, ya entrando a la reducción, la definición de hitting set, ¿no? Entonces está la definición de hitting set, está establecido que es el problema de decisión con el valor de k, y aprovechamos también durante el parcial para detallarlo línea por línea. Lo hablamos en voz alta para que nadie se quede con ninguna duda. Bien, entonces dicho eso, dados los dos problemas, se sabe que Dominating Set es un problema NP completo, lo vimos en clase. El objetivo del ejercicio era demostrar que Hitting Set Problem es un problema NP completo, utilizando para eso el Dominating Set. Bien, entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como siempre decimos, primero, probar que el problema del que estamos hablando está en NP, y segundo, hacer la reducción correspondiente. Para probar que Hidden Set Problem está en NP, se requeriría el código de un verificador eficiente y mostrar su complejidad para verificar entonces que la complejidad es lineal, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer en este caso? Bueno, para una hipotética solución que a mí me pasen, me fijo que la cantidad de la solución sea menor o igual a k, y además puedo ver que todas las intersecciones sean cero, ya sea con una función de intersección o directamente me fijo para cada subset, para cada elemento en la hipotética solución C, que alguno de esos elementos, y para cada elemento, para que un elemento esté en el subset B. ¿Sí? O al revés, para cada subset me fijo cada uno de los elementos del subset y reviso que por lo menos uno esté en C. ¿Sí? Eso se puede hacer con la función in, ¿sí? O como lo quieran escribir en pseudocódigo, pero implementado esto con sets, por lo menos la búsqueda de in es O de 1, y después pueden verificar todo lo que es la sumatoria de complejidad para dar la complejidad del verificador y mostrar que efectivamente es polinomial, ¿sí? Y después hacer la correspondiente reducción. Como siempre decimos, hay que fijarse muy bien de dónde a dónde estamos reduciendo, ¿sí? En este caso hay que reducir dominating set a hitting set problem, ¿sí?
como dominating set ya es NP completo, cualquier problema NP se puede reducir a dominating set. Si dominating set se puede reducir a hitting set problem, por transitividad, cualquier problema NP va a poder reducirse a hitting set problem y por lo tanto probamos que es NP completo. ¿Sí? Y la reducción, un poco habiendo practicado tantos ejercicios, algunos bien desafiantes, esperamos que se haya podido ver. En este caso, no era excesivamente compleja, podemos decir, la reducción. Lo que yo hemos visto ejercicios de incluso reduciendo dominating set o reduciendo problemas de grafos o problemas con set, como el set cover, el vertex cover. Ojalá se haya visto que en este caso lo que había que hacer era tomar como el universo de elementos, estos elementos A, los vértices del grafo, ¿sí? Y cada subconjunto que había que construir, ¿sí? Nosotros tenemos el grafo, nos llega por parámetro, tenemos que construir una entrada para hitting set problem. Esa entrada para hitting set problem se tiene que construir con todos los elementos A, que son todos los vértices del grafo, y qué subconjuntos, bueno, para cada subconjunto hay que construir como que sería el subconjunto en representación de un vértice, ¿sí? ¿Por qué? Porque en dominating set o tiene que estar el elemento, ¿sí? Vamos acá arriba. O tiene que estar el vértice, acá está, vértice pertenece a G, o un adyacente debe pertenecer al dominating set. Entonces, al hitting set le vamos a pedir de alguna manera que hitee, por lo menos, algo que me garantice que este vértice esté cubierto por el hitting set y por lo tanto sea un dominating set. Entonces vamos a construir para un vértice, vamos a construir subconjunto B1 con ese vértice y todos sus adyacentes, ¿sí? Hitear ese subconjunto garantiza que ese vértice esté dominado por el dominating set, ya sea porque ese vértice pertenece a D, es decir, porque en ese subconjunto se hitea ese elemento, o si se hitea uno de los adyacentes, significa que ese elemento, ese vértice original, era adyacente a un vértice D. ¿Sí? Esa era la idea. Y con respecto al valor de K, es el mismo valor de K. ¿Sí? Si se logra con una cantidad K de elementos hitear a todos los subconjuntos, eso significa que se va a poder satisfacer en el problema de dominating set que existe un dominating set de tamaño a lo sumo K. ¿Sí? Eso con respecto al ejercicio 1. El ejercicio 2 tenía la misma definición, pero pedía un algoritmo greedy para un caso particular, no para cualquier grafo, sino para el caso de un árbol. ¿Sí? Esto lo estuvimos charlando bastante y es un árbol es, por decir algo, un grafo, es un grafo conexo, es un grafo que no tiene ciclos, en particular la cantidad de aristas en un árbol es la cantidad de vértices menos 1, ¿sí? Pero la definición de árbol es, existe un camino y es único entre cualquier par de vértices, ¿está bien? Pero bueno, ¿qué podemos aprovechar en este caso? Que bueno, por un lado, que el árbol es conexo y que no hay ciclos. Entonces, de alguna manera, se pueden identificar, por ejemplo, vértices, elementos, que quizás no es tan útil incluir en el dominating set como sí podría ser más útil incluir otros elementos en el dominating set, ¿sí? Y acá es donde tenemos diferentes propuestas de solución. Martín, por ejemplo, propone hacer un recorrido BFS desde algún elemento arbitrario y de esa manera encontrar lo que son como un diccionario de padres e hijos y a partir de esa solución del BFS, del resultado del recorrido, identificar elementos que le podríamos llamar las hojas, ¿sí? Las hojas del recorrido son aquellos que no tienen hijos. Identificar esos elementos porque esos elementos, como no existen ciclos, esos elementos en particular, están conectados a un solo vértice, ¿sí? Por lo tanto, posiblemente ese otro vértice tenga más conexiones que la hoja en particular, que va a tener un solo adyacente, y sea más conveniente, ahí está, sea más conveniente incluir a mi adyacente si yo soy una hoja, ¿sí? Eso desde el punto de vista de recorrido BFS o DFS. La solución es la misma en definitiva, pero a mí me gusta verlo como si fuera, si yo cuento para todos los vértices, cuento su grado, ¿sí? El grado del vértice y la cantidad de adyacentes que tienen, puedo identificar todos esos vértices que tienen grado 1, ¿sí?
todos los vértices que tienen grado 1 van a estar conectados a un elemento que seguramente tenga grado 1 o superior, ¿sí? Y eso significa que para todos esos elementos que podemos llamarle entre comillas hojas, pero son todos los elementos que tienen grado 1, nos conviene más que el adyacente sea parte del dominating set que el elemento en sí en particular, ¿sí? Entonces, la solución greedy de alguna manera iterativamente puede identificar esos elementos que no son convenientes y los que sí. Si la regla greedy sería identificar los que no nos conviene para identificar el que sí nos conviene, pintar el que nos conviene para que sea parte del dominating set y reducir nuestros conjuntos. De alguna manera, por ejemplo, con un grafo, con una copia del grafo, ir quitando vértices y aristas de elementos que ya hemos considerado, ¿sí? Quizás en la solución de Martín eso se haga haciendo de forma más ordenada en un solo árbol. En mi planteo nos quedaría como un bosque, nos quedaría como un conjunto de árboles, pero de todas maneras, siempre todos cumplen la condición de ser árboles, por lo tanto, siempre vamos a poder encontrar por lo menos un elemento que tiene un solo adyacente y nos va a convenir pintar su adyacente y no ese elemento. ¿Por qué? Porque seguramente, porque definitivamente tiene igual o más adyacentes. Por lo tanto, ese otro elemento, al pintarlo de dominating set, de ser parte del dominating set, va a aprovechar de mejor manera la cobertura, ¿sí? De alguna manera, ya mencioné entonces un poquitito justificar por qué es greedy, ¿sí? Hay que identificar qué significa que un algoritmo sea greedy y la regla que estamos aplicando en este problema en particular, ¿sí? Esas son dos cosas y hay que conectar esas dos ideas, ¿sí? Y, bueno, indicar si el algoritmo es óptimo, bien. En nuestro caso, este algoritmo es óptimo, ¿sí? Se puede dar esa idea de racionalidad de decir, mira, si yo siempre, para un elemento, estoy aprovechando más el adyacente que la hoja en sí, y hago iterativamente siempre, aplico esa regla que siempre me permite garantizar que estoy aprovechando más el adyacente que el elemento en particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hoja hay que cubrirla de alguna manera. Si tiene una sola conexión, entonces hay dos alternativas, o incluyo la hoja o incluyo su conexión. Y digo, bueno, incluyo el adyacente para cubrir con suerte más. Capaz no cubre más, pero con suerte cubre más. Como mínimo estoy haciendo lo mejor que se pueda hacer, ¿sí? Y bueno, lo que es justificación de greedy, indicar si el algoritmo es óptimo y dar un contraejemplo, también en cada caso dependerá del algoritmo que ustedes hayan elegido, ¿sí? Se pueden elegir algoritmos que no son óptimos, en este caso había un algoritmo óptimo, se pueden elegir algoritmos que no sean óptimos, y nosotros reduciremos la nota en función de qué tan bien hecho está el algoritmo, qué tan bien pensado, cómo es la regla, ¿sí? Pero sí es importante que haya una regla greedy y que de alguna manera persigan la búsqueda del óptimo, por más que la logren o no la logren, ¿sí? Es importante perseguir la regla del óptimo, o sea, intentar buscar el óptimo, ya sea si se logra o no se logra, ¿sí? Bien, eso con respecto al ejercicio 2. Tenemos el ejercicio 3, era realizar un modelo de programación lineal que obtenga, ¿sí? Yo echaría la palabra mínima y me diría un dominating set de un grafo no dirigido. En dicho grafo, cada vértice tiene un valor positivo y se cree que dicho dominating set sea de mínima suma de dichos valores. ¿Está bien? Entonces, en vez de pensar el problema de optimización como tener la menor cantidad de vértices posibles, hay que pensar en cada vértice tiene un valor y queremos minimizar la suma de los valores, ¿sí? De alguna manera nosotros les propusimos hacer dominating set como ejercicio de repaso de programación lineal. Cualquiera de los problemas de tipo NP completo lo podían practicar con programación lineal. Y capaz para que no los quede exactamente un ejercicio que recomendamos, decimos, bueno, le agregamos esta cuotita de, bueno, verifiquen los valores, que no es mucho más que multiplicar una constante en cierta función objetivo, ¿sí? Pero bueno, cosas que hay que tener en cuenta. Problema de programación lineal, sí, definir las variables, definir las restricciones, definir el objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, las variables, importante era, bueno, para cada vértice, decir, una variable entera, 0 y 1, 0 o 1, si pertenece al dominating set o no. ¿Está bien? Nosotros creamos esa variable entera, decimos, solamente puede valer 0 o 1, y el algoritmo decidirá si vale 0 o 1, ¿sí? La solución por programación lineal entera decidirá si vale 0 o 1 en cuestión de si nos permite optimizar la función de objetivo, ¿sí? Por otro lado tenemos que poner las restricciones, ¿sí? Las restricciones deberían ser, para cada
elemento, para cada vértice, yo tengo que o poner ese vértice o poner algunos adyacentes. ¿Sí? ¿Cómo se escribe eso? Se podría escribir la variable de ese vértice y subvértice más la sumatoria de las variables decisoras de todos los adyacentes. Eso tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Sí? ¿Se puede incluir el vértice y además algún adyacente? ¿O se puede no incluir el vértice y varios adyacentes? ¿O se puede excluir varios adyacentes y también el vértice? Todo sí. ¿Sí? Se pueden incluir un montón de elementos en el dominating set. Eso dependerá de qué es lo que es más óptimo, pero se puede incluir el vértice, se puede incluir varios adyacentes. Lo que no puede pasar es que no se incluya ni el vértice ni ninguno de los adyacentes. ¿Sí? Ahí es donde se rompería la restricción de ser dominating set y por eso necesitamos pedirle al modelo que para la variable decisora de ese vértice más la sumatoria de todos los adyacentes, eso sea mayor o igual a 1. Por lo menos uno de todos esos elementos valga 1, es decir, incluir uno de estos elementos, y eso hacerlo para todos los vértices del grafo. Bien, dicho eso, hay que minimizar la función objetivo. La función objetivo va a ser la sumatoria a través de todos los vértices del grafo de la variable decisora multiplicado por el valor del vértice en particular. ¿Sí? Entonces ahí el modelo de programación lineal decidirá cuáles son los vértices en particular que les conviene encender para hacer que esa suma sea mínima y además satisfacer las restricciones del problema, y es que no puede dejar un vértice que no tenga ni ese vértice en el dominating set, que su variable decisora no esté en 1, ni que ninguno de los adyacentes no esté en el set tampoco, o sea que todos esas variables decisoras no sean 1, sino que 0, porque eso no puede pasar. Justamente la restricción es que la sumatoria entre la variable decisora del vértice y todos los adyacentes en particular sea mayor o igual a 1. O sea, no pueden estar todos en 0, ese no sería un resultado válido del modelo. Bien. Ahí está, eso. El ejercicio 3 de programación lineal. Vamos con el ejercicio 4 de backtracking. Es el ejercicio 3 y hacerlo por backtracking. ¿Sí? Le dijimos, bueno, por simplificar, considerar que el grafo es conexo, ¿sí? Para que no se vayan a complicar por ninguna cuestión de ese estilo. ¿Sí? Pero en este caso no sé si hay mucho que comentar. O sea, hemos visto muchos ejercicios que interactúan backtracking con algún problema NP completo, vertex cover, independent set, etc. En este caso se podía usar la misma estructura de solución, ¿sí? Aplicarlo a dominating set. En particular, por ejemplo, se podía hacer empezando por un subset vacío, es decir, voy agregando vértices hasta que eso se convierta en un dominating set, y cuando encuentro un dominating set, me aseguro de nunca perseguir otro dominating set que tenga más elementos. ¿Sí? Ahí estaría el backtracking más puro y obvio. Sería, si yo ya encontré un dominating set de cierto tamaño, ahora es el mejor que encontré, es el óptimo que he encontrado, en ningún caso intento buscar un dominating set que ya haya excedido ese valor, porque en este proceso de ir agregando elementos al subset, solamente voy a agregar elementos, solamente puede crecer el tamaño del dominating set. Bien. Por otro lado, si lo queremos pensar al revés, decimos, bueno, yo empiezo con el dominating set siendo todos los elementos y voy quitando a través de las llamadas recursivas, eso también se puede hacer. En particular, algo a darse cuenta es que cuando yo quito un vértice y ese conjunto restante deja de ser dominating set, para esa rama nunca podremos volver a ser dominating set. ¿Por qué? Porque en este proceso solamente quitamos elementos. Entonces, en el proceso de quitar elementos, yo no puedo lograr que algo que no es dominating set, quitando elementos, vuelva a ser dominating set. Por lo tanto, cuando yo quito un elemento y ese conjunto deja de ser dominating set, ahí se hace la poda de la rama. ¿Sí? Entonces, para cualquier forma de que las hagan, que hemos visto en clase, la identificación directa de la poda, ¿sí? Y después está, por ejemplo, quizás parecernos un poco más a cómo vieron la solución del sudoku, que de alguna manera identifica cuál es el elemento que más nos conviene considerar. En este caso, podría ser el elemento que más adyacencias tiene de repente, o que más adyacencias tiene de elementos que todavía no cubrimos, ¿sí? Pero bueno, eso para quien quiera tener, digamos, de alguna manera puntos extra en el ejercicio, no es algo que pedimos de mínima, ¿sí? Si alguien
lo hace como comentamos recién, sin considerar, digamos, considerando en cada paso algún elemento. No hace falta que sea el que más nos va a acercar a una solución, ni nada por el estilo. Puede estar perfectamente bien si no cometen ningún error. Bien, y por último, el ejercicio 5 era de programación dinámica, ¿sí? De programación dinámica, y acá nos pasó, bueno, pedía lo mismo que el ejercicio 4 y que el 3, pero en este caso es un grafo dirigido con forma de camino, ¿sí? Es decir, como una linita, ¿sí? Vértice conecta con vértice, con vértice, con vértice, con vértice, y adicionalmente les brindamos las etiquetas, los nombres de los vértices, más que nada para que no se compliquen con los accesos al grafo. Es decir, bueno, for vértice y grafo, para sus adyacentes, no. ¿Sí? Ustedes saben que el vértice 6 se conecta con el 5. Entonces no necesitarían acceder al grafo ni a sus adyacencias. Eso, más que nada, nosotros se lo brindamos para su comodidad. ¿Por qué? Pues los ejercicios de programación dinámica típicamente tienen que ver con esto de iterar para un tamaño. Entonces, acá podían iterar para un tamaño y hacer creciendo el tamaño y que cada tamaño superior identifique a un elemento particular que ustedes estén analizando, ¿sí? De nuevo, cada vértice tiene un valor positivo, que es distinto de su nombre, y hay que hacer el programa de programación dinámica con el domain set de suma mínima dentro de un grafo de dichas características. Bien, dar la ecuación de recurrencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Estuvimos viendo, yo por lo menos estuve viendo algunas personas que estuvieron entregando esto, ¿sí? Estuve corrigiendo, y es que un error común era hacerlo parecer excesivamente a Juan el Vago, desde el punto de vista que digo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo este elemento y dos anteriores o el anterior, ¿no? Como diciendo el óptimo de i-1 o el óptimo de i-2, pero sumo este elemento, ¿sí? ¿Qué problema tiene eso? Que no está cumpliendo con lo que pide el ejercicio, que es deben devolver un dominating set, ¿sí? En el caso de Juan el Vago nos pasaba que este era un problema de maximización. Al ser un problema de maximización, Juan, si bien no va a querer trabajar 2 días seguidos, va a tratar de trabajar lo más posible, ¿sí? Si ustedes aplican la misma lógica en este problema de minimización, es perfectamente probable decir, bueno, la solución óptima en 0 o en 1, dependiendo de dónde lo guarden, capaz es un valor bajo y al algoritmo nunca le convenga sumar nada. Siempre el óptimo en i va a tomar el óptimo de i-1. Y eso se va a ir copiando a través de toda la regla y les va a quedar la misma solución. ¿Y cuál es el problema con eso? Que nunca están agregando elementos al dominating set. Y en particular, están afirmando que el dominating set puede constar solamente de un elemento, cuando sabemos que los dominating set no se comportan así, ¿sí? Eso lo marco como error que estuvimos viendo. ¿Cómo sí había que hacer el ejercicio? ¿Cómo sí se podía hacer el ejercicio? ¿Sí? En particular, porque podemos tener algunos casos bases. Si ustedes quieren el caso 0, sería nada, sin elementos, vale 0. El caso 1 sería el primer vértice, ¿sí? Entonces vamos a ir, programación dinámica, subproblemas, problema de tamaño 1, tengo un solo elemento. Como tengo un solo elemento, debo cubrirlo. ¿Cómo lo puedo cubrir? Poniendo ese elemento. Entonces va a ir el valor del elemento 0, ¿sí? Eso puede ser b sub 0, puede ser grafo.tener valor 0, grafo.tener vértice de 0, punto valor, ¿sí? Como quieran accederlo, eso no hay problema. Y la parte importante, la parte de la ecuación de recurrencia, ¿sí? Es la siguiente, a ver cómo la explico. Cuando ustedes están para un tamaño arbitrario de problema, ¿sí? Llamémosle n, ¿sí? Ese elemento n tiene dos formas de ser cubierto como parte del dominating set. O ese elemento es parte del dominating set, y por lo tanto hay que sumar el costo de ese elemento, o necesariamente el elemento anterior debe ser parte del dominating set. Pero acá hay una salvedad, y es, debe ser parte del dominating set, tenemos que garantizar que sea parte del dominating set. Y ser parte del dominating set no me lo garantiza el óptimo en i-1. ¿Sí? Yo no puedo decir, bueno, me fijo en el óptimo anterior porque seguramente ese elemento es parte del dominating set. Porque no es verdad, ¿sí? El óptimo en un elemento anterior podría o podría no usar ese elemento, ¿sí? No tengo forma de garantizar de que el óptimo en el elemento anterior
usó el elemento anterior. Capaz, ese elemento anterior confió en el anterior anterior. ¿Sí? Es decir, si yo estoy revisando esto en el elemento 4 y digo, bueno, necesito garantizar que el 3 es parte del dominating set para que me cubra el 4. Si yo veo el óptimo en 3, quizás el valor óptimo en 3 corresponde a no usar el elemento 3 y aprovechar que el elemento 2 sí está en el dominating set. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde no nos alcanza solamente con el valor del óptimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, si mi elemento, el elemento n, lo incluyo en el dominating set, puedo incluirlo y me fijo el óptimo para tanto. ¿Sí? Por otro lado, si no me incluyo en el dominating set, debo incluir al elemento anterior. ¿Sí? Debo incluir al elemento anterior, es decir, pagar el costo del elemento anterior. ¿Sí? Pagar el costo del elemento anterior y referirme al óptimo en ese caso. ¿Está bien? Entonces, eso sería como la estructura de la ecuación de recurrencia. Cualquier cosita, si quieren, nos escriben por Slack y nos dicen, che, se nos puedes pasar por escrito la ecuación de recurrencia. Así la tenemos, se puede hacer. También es una demostración que ven el video, dejen like y comentario. De hecho, ya en cualquier momento empieza la clase, así que tengo que empezar a prepararme para dar la clase, pero no quería dejar de grabarles este video. Pero como les decía, ¿sí? Ecuación de recurrencia en un elemento arbitrario n, o incluyo ese elemento, ¿sí? Y veo hacia atrás, ¿sí? Incluir este elemento es, bueno, incluyo este elemento y este elemento solamente se cubre a sí mismo. Entonces hay que ver la solución óptima del anterior, ¿sí? O incluyo el elemento anterior, ese elemento anterior, ¿qué logra? Logra cubrir el elemento anterior, logra cubrirme a mí, o sea, logra cubrir el n-1, logra cubrir al elemento n, por lo tanto, a eso hay que sumarle el óptimo 2 pasos hacia atrás, ¿sí? O sea, ¿cuál es la mejor forma de generar un dominating set sin considerar estos dos elementos? Porque estos dos elementos es a mí, porque fui cubierto por el anterior, y el anterior porque lo obligué a incluirlo. ¿Está bien? Dicho eso, creo que estoy haciendo que el video se extienda demasiado, pero no queríamos dejar de tener esta instancia, como siempre. Aprovechen esto como momento de aprendizaje, que es decir, acabo de rendir el examen, me fue bien, me fue mal, pero tengo para aprender, ¿sí? Capaz hice todo perfecto, pero aún así algo que dijo Ezequiel, mirá, qué interesante, esto lo puedo haber justificado así. O bueno, si de repente algún ejercicio no le fue tan bien, ojalá que las explicaciones les hayan ayudado para expandir el conocimiento en ese sentido. Dicho eso, un saludo, nos estamos viendo. El Ezequiel, digamos, el Ezequiel continuo que está grabando esto les saludará en unos minutos. Y ustedes que están viendo este video, nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.